Buenos días, bienvenidos a este evento que organiza Yo Exporto. Bienvenidos a todos los empresarios que nos acompañan. Esta mañana vamos a platicar sobre un tema muy interesante para el comercio exterior, que son los Incoterms, la versión 2020, que acaban de salir hace algunas semanas, algunos meses. Así que es muy oportuno platicar acerca de esta herramienta muy valiosa para el comercio internacional. Y veremos los alcances y las obligaciones que tienen los compradores y los vendedores en una negociación internacional. Hemos puesto la fecha, julio 1 del 2020, porque luego, pues seguramente habrá algunos cambios, pero no, según tengo entendido, esto cambia cada 10 años, según la Cámara de Comercio. Ya no lo confirmará nuestra invitada de esta mañana, la licenciada Aletia Velázquez Salazar, a quien agradezco en todo lo que vale su generosidad para platicar con nosotros sobre este interesante tema. Gracias, muchas gracias a ti por invitarme. Al contrario, Aletia. Antes de continuar, quisiera brevemente leer un poquito acerca del currículum académico y laboral de Aletia. Ella es licenciada en Negocios Internacionales con la maestría en Administración de Empresas y la especialidad de Logística Internacional por el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Ha sido capacitada en por diferentes organismos y en diferentes ocasiones sobre operación aduanera y operaciones de comercio exterior a través de diplomados, congresos impartidos por instituciones públicas y privadas. Su experiencia laboral ha sido socia fundadora y directora del área de desarrollo de negocios en empresas de consultoría empresarial que se llama Trailing Strategies SRDCB desde el 2009. Es una firma encargada de ofrecer soluciones integrales en materia de comercio exterior y de gestión aduanera en México. Tiene muy amplia experiencia Aletia en temas relacionados con el IMEX, con este programa de fomento que el gobierno federal sostiene actualmente. Asesora empresas en cuestiones normativas, operativas y corporativas también para el adecuado cumplimiento de la normatividad aduanera. Ya saben que nuestro país pues lo rige una normatividad muy compleja en materia aduanera, así que es importante tener el auxilio, el apoyo de personas como la licenciada Aletia Velázquez para que nos ayude a desempeñar mejor nuestro trabajo. Ha desarrollado proyectos estratégicos con empresas transportistas y agentes aduanales que han permitido integrar en diversos actores del comercio exterior en el esquema de automatizar los procesos de despacho aduanero. También ha asesorado y capacitado a empresas que realizan operaciones de comercio exterior para implementar mecanismos de seguridad como es el OEA y el CITIPAT, que pues seguirán vigentes por mucho tiempo para que las empresas realicen operaciones seguras en materia de comercio exterior. Ha colaborado con el despacho, colaboró con el despacho Rubalcaba y Villalobos y compañía como analista y ejecutiva en el área de comercio exterior. Ha participado en el sector empresarial en diversos foros relacionados con comercio exterior en México, como con el COMCE de Occidente, la Asociación de Agentes Aduanales, la Comisión de Comercio Exterior del Colegio de Contadores, con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, con la SEDECO, y es miembro actual de la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Comercio Exterior, AMES. Ha colaborado como evaluadora del Galardón Jalisco a la Exportación desde el 2014. Asimismo, ha impartido seminarios y sesiones de capacitación en materia de comercio exterior en Jalisco y en otros estados de la República Mexicana como Michoacán, Nuevo León, Querétaro y el Distrito Federal. Tiene una amplia experiencia docente, académica, es profesora del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, en el Departamento de Negocios Internacionales desde el 2014, donde imparte las materias de consultoría internacional empresarial, operación aduanera, logística aduanera en México. Asimismo, ha sido profesora en diversas
instituciones educativas como la UNIVA, la Escuela ETA, la SCI, entre otras, ¿no? Obteniendo reconocimientos por su desempeño docente, ¿no? Ha participado también como ponente en el Diplomado de Negocios Internacionales del TEC de Monterrey, en seminarios de comercio exterior del Colegio de Contadores de Guadalajara y diplomado en Logística Internacional, la Escuela de Tráfico y Tramitación Aduanera. En fin, pues es muy amplia la experiencia, tanto profesional como académica de Aletia, así que bueno, pues estamos de gala en Yo Exporto por contar ahora, pues con una destacadísima consultora, una destacadísima conocedora de todo el tema de comercio exterior. Ya recurriremos a ella para otros temas, pero el tema de esta mañana, pues es el que le pedimos nos ayudara a desarrollar para que los empresarios, los pequeños y medianos empresarios conozcan más acerca de los 5 terms y el uso de ellos. Y antes de ceder la palabra, pues les platicaría yo un poco que el contenido de la presentación de la licenciada Aletia, pues va a versar fundamentalmente en estos 4 temas, ¿no? La Cámara Internacional de Comercio, que es la institución a nivel internacional que los publica y que los revisa y actualiza. Después veremos con ella los cambios que han sufrido los 5 terms en el 2020. ¿Qué indican estas claves, esta herramienta, qué indica cada uno de ellas y cuál es su uso, qué significa cada uno de ellos? Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida primero a la licenciada Aletia Velázquez Salazar, por un lado, pero por otro lado, mi más profundo agradecimiento porque nos haya dispuesto esta hora de trabajo para platicar con ustedes sobre este tema. Muchísimas gracias, licenciada. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad, me siento muy contenta de poder participar con ustedes. Les voy a compartir la presentación. Bien. Para... Adelante. Ya se ve, ¿verdad? No aún. No se ve aún todavía. Déjame ver si yo me tengo que salir. Tal vez porque... Ahí va. Sí. Muy bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad me siento muy afortunada de poder participar en esta plataforma, donde obviamente hay muchas empresas interesadas, inmersas y apasionadas del comercio exterior. El tema que les voy a platicar yo el día de hoy básicamente va relacionado a los términos de negociación internacional, lo que conocemos como Incoterms. ¿Por qué es un tema importante o por qué es algo básico que muchas veces las empresas que importan o exportan se ven inmersos en tenerlos que dominar? Porque son términos internacionales. Entonces, desde el momento en el que nosotros queremos exportar o queremos importar una mercancía, es necesario saber el alcance de cada una de las partes. Si yo voy a exportar, el precio de exportación, qué es lo que incluye, hasta dónde me hago responsable, qué tengo que considerar. Y cuando yo voy a importar, bueno, mi proveedor hasta dónde se va a hacer responsable. Básicamente, eso es lo que tratan los Incoterms. ¿Por qué son tan controversiales? Porque muchas veces decimos, bueno, son muy sencillos, nos aprendemos los términos y listo. Son controversiales porque cada quien los entiende o los aplica como en los países funciona. Entonces, el objetivo del día de hoy es compartirles un poquito de mi experiencia, de lo que yo he visto respecto a Incoterms, de lo que ocurre en las empresas al interior, quiénes deben de saberlo para poder tener una buena negociación y qué tenemos que considerar que muchas veces no sabemos y por eso hace que nuestras exportaciones no sean un éxito o sean más costosas y también respecto al tema de importación, ¿no? Entonces, básicamente es lo que yo les voy a platicar el día de hoy. Voy a entrar con generalidades. La Cámara de Comercio Internacional. ¿Quién es la Cámara de Comercio? Bueno, ellos son los responsables de publicar estas reglas internacionales de negocio para que todos los países miembros de la OMC sean como las que rijan, ¿no? Estos términos para todos los países que hacemos comercio internacional. La primera vez que se publicaron fue en 1936. En ese entonces, pues las reglas realmente eran muy generales y nos servían solamente como base
para que ese intercambio que empezaba a ocurrir en los países fuera de una forma pues más ordenada, ¿no? Hay que recordar qué ocurría en 1936 a nivel internacional que propiciara un comercio internacional. Pues básicamente las guerras mundiales, ¿no? O sea, que a lo mejor necesitábamos mercancías, armamento de un país a otro, entonces, ¿cómo te lo voy a mandar? De ahí nace esa necesidad. De hecho, 10 años más tarde, en 1946, es cuando surge lo que conocemos como el GATT, que es el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles. 10 años después, ¿qué quiere decir todo esto? Que después de 10 años, pues ya el comercio se va formalizando al grado de que necesitábamos un acuerdo que estableciera cuáles iban a ser las tarifas y aranceles de cada producto que se iba a comercializar. Entonces, así es como va avanzando poco a poco el comercio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para saber, bueno, cómo es nuestro mundo ahorita y las reglas deben de modificarse y deben de renovarse a cómo va creciendo y cambiando el mundo. Por eso ahorita que tú lo comentabas, Luis Fernando, pues sí, los Incoterms se van modificando cada 10 años. ¿Por qué? Pues porque en 10 años ocurren muchas cosas, ¿no? Okay. Entonces, así es de donde vienen. En 1936 solamente habían 6 términos y conforme fueron pasando los años, pues se han ido adicionando y adicionando y efectivamente los 2020 surgen, bueno, empieza todo este trabajo de análisis de un comité de redacción, de ver cuáles iban a ser las reglas un año antes. Entonces se publican en septiembre de 2019 para entrar en vigor el 1 de enero de 2020. Entonces, oficialmente este año entran en vigor y sí, veníamos de los Incoterms 2010 y luego de los 2000, entonces más o menos cada 10 años se hacen estas actualizaciones. Sí, adelante, dime. Y me supongo que estos cambios que hace la Cámara Internacional de Comercio los hace debido a que escucha de los empresarios dificultades que tienen entre ellos mismos y entonces surge la necesidad de regular estos intercambios, ¿no? Así es, así es. De hecho, sí, a través de las cámaras empresariales, de las cámaras industriales, de la Secretaría de Economía de cada país. Correcto. Sí, de hecho, hay un comité, hay varios comités, ¿no? En la Cámara de Comercio Internacional relacionada a los Incoterms. Hay uno de redacción, hay otro de análisis, hay otro de solución de controversias. Entonces, dependiendo lo que ha ocurrido precisamente con las empresas en cada uno de los países, es que se toman acuerdos de qué es lo que debe de modificarse. Algo que sí es importante que nuestros empresarios tengan presente, o sea, que estos términos son generales. Nos encantaría que fueran muy particulares y que vinieran súper específico todo lo que queremos que quede regulado, pero no es posible porque tiene que ser un término que funcione en todo el mundo y no es la misma operatividad del puerto en México, del puerto de Manzanillo en México que de un puerto en Asia, ¿no? O de un aeropuerto en Europa a un aeropuerto aquí en México. Entonces, tienen que ser generales. De hecho, pues ya regulan muchas cosas. Justo el viernes pasado estuve en una plática de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, en donde participó ICC México, ICC Argentina e ICC España. Y estaban hablando de cómo esta pandemia había afectado a los Incoterms, ¿no? O sea, de cómo tenían que regular el COVID a través de los Incoterms y de la importancia de los contratos de compra-venta. De hecho, yo voy a hablar más adelante de los contratos. Bien. Pero decía, bueno, ¿cuál es el impacto? El impacto es que, pues, hay situaciones no previstas, que obviamente ningún Incoterm está establecido en las reglas generales los imprevistos o las emergencias de causa mayor. Entonces, pues básicamente era el cómo, a pesar de que el Incoterm no dice cosas muy específicas, pues se tiene que entender que el flujo logístico del vendedor y del comprador tiene que asumir riesgos no previstos. Claro. Y eso ya entra en una parte como comercial. Entonces sí decían, nos encantaría que los Incoterms regularan todo lo que puede llegar a suceder, pero ya regulan muchas cosas, entonces claro. no es posible que esto se logre, ¿no? Claro. Y bueno, en este Incoterms 2020, la novedad es que participan en el comité de redacción países que antes no habían participado. Ejemplo, Australia es la primera vez que participa, China es la primera vez que participa dentro de un comité y China es un país muy controversial porque China, o sea, ellos pueden seguir
en sus facturas, para los que importan de China, les puede llegar a ocurrir que ven una factura con un Incoterm DESC, que DESC dejó de existir desde los 2010. Entonces, o es un Incoterm 2000, o sea, los chinos no actualizan esos términos. Claro. Entonces, si el comprador al recibir esa factura no solicita que sea un Incoterm actual, pues esa factura no nos va a servir de nada ante una solución de controversias. Okay. Entonces, el que China participe, pues ya básicamente está reconociendo la actualidad de los Incoterms, ¿no? Y que ellos también tienen que participar y utilizar los actuales. Correcto. Otro tema importante es Estados Unidos. Hay muchas veces que nos podemos encontrar facturas donde encontremos un FOB Laredo. FOB, ahorita vamos a ver un Incoterm que es FOB, es marítimo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué FOB Laredo si no se viene marítimo por Laredo? Porque ellos al interior tienen sus propias reglas locales que malamente siguen utilizando y para ellos FOB significa entrega en frontera. Entonces, oye, si estamos haciendo un comercio internacional, pues tienen que ser los Incoterms internacionales. Claro. Y esto, el que ellos participen en este comité de redacción, pues ya deja por sentado que ellos también reconocen estos términos, ¿no? Correcto. Y que son los que deben de utilizar. Muy bien. Respecto a los cambios, ¿qué es lo que estábamos esperando que ocurriera y qué fue lo que realmente cambió? El año pasado tuvimos muchísimas publicaciones de varios asesores en comercio, de especialistas, donde esperábamos varios cambios, ¿no? Y los más esperados eran, por ejemplo, que se eliminara el ex-works y el DDP. Ahorita les voy a explicar por qué, porque de hecho estos términos son los más mal utilizados por desconocimiento o por práctica. Ahorita lo vamos a platicar por qué. Pero se esperaba que se eliminaran. Entonces, sí fue como para varias empresas. Oye, no, es que yo vendo Xworks. Yo no pueden eliminar el Xworks. O yo compro DDP, o sea, ¿cómo lo van a eliminar? Entonces, más bien ahí el tema de una confusión de uso, pero de todas formas no se eliminaron y era algo que se esperaba. El FAS se iba a eliminar para que el FCA quedara como un Incoterm que lo incluyera. De hecho, vamos a ver cuando analicemos el grupo F, que el FCA, literal el Incoterm dice que puede ser para cualquier medio de transporte, cualquiera. No dice excepto marítimo, pero nosotros en la práctica decimos, no, los únicos marítimos es FAS y FOB. Y no es cierto, FCA también podría ser marítimo, la regla lo prevé. Entonces, por eso querían eliminar el FAS para solamente dejar un FCA y un FOB, pero bueno, no se elimina. Y se estaba buscando crear un Incoterm, el CNI, que fuera un Incoterm en donde las partes pudieran contratar un seguro, pero sin la necesidad de contratar el flete. Porque ahorita los Incoterms que tienen un seguro incluido, obliga a que el seguro sea contratado por quien paga el flete. Okay. Entonces, es importante aclarar que cualquier Incoterm puede llevar seguro, cualquiera, pero solamente hay 4, los del grupo C, bueno, 2, perdón, los del grupo C, que estos sí hablan de que es flete y seguro. Correcto. Entonces, este Incoterm se quería publicar o crear con la intención de que el vendedor pudiera contratar el seguro por su tranquilidad de que su producto llegara bien. Ejemplo, muchas veces en tema de fletes, el flete puede ser un punto de negociación, pero hay veces que la otra parte tiene mejores tarifas que la otra, ¿no? Y entonces hay veces que me conviene que el flete lo pague el otro, tiene mejor tarifa, tiene más volumen, pero yo por mi cuestión de calidad, por mi cuestión de responsabilidad de mi producto que estoy vendiendo, quiero que vaya asegurado para que entonces alguien se valide que mi producto va a llegar en buenas condiciones. Recuerden que vamos a hablar más adelante de riesgos, pero depende del tipo de producto. No es lo mismo exportar un producto fresco, que la temperatura controlada es indispensable, a exportar un producto altamente robable, como tequila, cigarros o mercancías muy fácil de comercializar, a exportar mercancías de dimensiones enormes que puedan dañarse en cualquier movimiento logístico. O minerales o químicos, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso en estos Incoterm 2020 le están dando mucho enfoque al tema de los seguros. Correcto.
Y bueno, ¿qué fue lo que sí cambió? Esto que les comento, la importancia de los seguros en el transporte independientemente de quién los contrate. Estas reglas que se publican ya contienen, se puede decir como muchas notas explicativas y muchos ejemplos para que sea más fácil el análisis, ¿no? El análisis de los Incoterms, y también hace mucha importancia al tema de los contratos de compraventa. O sea, bueno, voy a hablar más adelante de los contratos en esta parte. ¿Por qué? Porque los Incoterms indican tres cosas, básicamente. ¿Qué nos indica un Incoterm? ¿Quién se hace responsable de qué? O sea, hasta dónde empieza y termina la responsabilidad o la obligación del comprador y el vendedor. Entonces, un tema es la responsabilidad. Dos, hasta dónde asume el riesgo y costo cada una de las partes, ¿no? Son como los tres temas: responsabilidad, riesgo y costo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy responsable de contratar el flete, pero yo no me hago responsable del riesgo que pueda tener la mercancía en el trayecto. Aunque yo pague el flete, yo no voy a ser responsable de lo que le pase. Correcto. Si quiero que alguien se haga responsable, pues entonces hay que contratar un seguro o la responsabilidad la asume la otra parte. Entonces, los Incoterms hablan de estas tres cosas. ¿Qué es lo que no indican? No indican todo lo que tiene que estar establecido en un contrato de compraventa internacional. Correcto. ¿Por qué? Porque los contratos tienen que ser la base para cualquier negociación. Muchos abogados dicen que un contrato puede ser una orden de compra, que un contrato puede ser verbal o un contrato puede ser una factura, porque para que haya un contrato tiene que haber precio y cosa. Sí, pero estas tres cosas, o sea, una factura, una orden de compra y una negociación verbal, no me van a ayudar a defender un problema legal o a ser responsable a la otra parte de un incumplimiento. Entonces, sí o sí debe de haber contratos. De hecho, justo lo que te comentaba del viernes pasado de esta sesión de la Cámara de Comercio Internacional, hablaban del tema de contratos, ¿no? Donde decían, pues todos las empresas que hacen comercio internacional, si tienen un contrato, debe de tener una cláusula de fuerza mayor. Y en esa cláusula de fuerza mayor debe de venir establecido que en caso de fuerza mayor el contrato pues no va a ser llevado como se negoció, y va a haber como pues se puede decir como un apoyo a cada una de las partes, ¿no? Va a haber una mediación. Claro. Entonces, a través de esa cláusula de fuerza mayor es donde se considera cualquier tema de fuerza mayor, y COVID es un tema de fuerza mayor. Claro, entonces, ahí es donde decían, pero ¿qué pasa si las empresas no tienen un contrato? No, pues básicamente nada. O sea, aunque el Incoterm que hayan negociado, o sea, no puedes hacer nada, porque imagínate que yo exporte, yo negocié que se lo entregaba en su puerta a mi cliente y ocurrió COVID. Pues tú se lo tienes que entregar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si él te demanda, ¿qué haces? Híjole, pues no tengo documentación para defenderme que fue algo ajeno a mí, ¿no? Entonces vamos a entrar en un tema de disputas comerciales que se va a tener que arreglar a base de negociación sin podernos ir en un procedimiento porque no tenemos un contrato. Claro. Entonces, recomendación número 1 para nuestros empresarios que están escuchando esta plática: sí tomen mucho en cuenta la importancia de tener un buen contrato. De hecho, la Cámara de Comercio Internacional tiene un contrato genérico que es utilizado en todos los países. Es como un machote general. Entonces, con este machote lo podemos adecuar a las necesidades comerciales del vendedor y el comprador para que pueda ser válido, ¿no? A veces decimos, bueno, yo no quiero invertirle en un contrato, yo a lo mejor me voy a meter en un problema con mi cliente de que sienta que lo voy a forzar si queremos firmar un contrato, o no quiero gastar en eso, no quiero ni asegurar la mercancía. Pero a ver, piensen que el que un negocio sea sustentable, hablando específicamente de las exportaciones, para que yo realmente pueda seguir exportando, tengo que demostrar formalidad a mi cliente, que claro, le voy a estar quedando bien. Entonces, un contrato más que un amarre va a ser un ejemplo de formalidad. Correcto. 2, tengo que tener un respaldo
en caso de que algo pueda ocurrir, porque me interesa establecer esa relación de negocios a largo plazo. Correcto. Y muchas veces en el extranjero a los mexicanos nos ven como un poco informales por nada más mandar la mercancía y ya. Entonces, creo que mucho del éxito de las empresas que exportan y que han logrado posicionar productos mexicanos en el extranjero es esa formalidad. Y también el invertir en un buen seguro. ¿Por qué? Porque es mejor pagar un seguro y que no le pase nada a perder toda la mercancía y perder al cliente. Claro. Entonces, esto es algo básico, ¿no? Y en un contrato también quedan establecidas penalizaciones, términos de pago y especificaciones comerciales que no van a quedar especificadas en una factura, ¿no? Claro. Muy bien. Ok, entonces digo, básicamente esto es algo importante que debemos de considerar. Y también hablando ya un poquito más de la normatividad aquí en México, ¿para qué necesitamos un término de comercio internacional o a qué nos ayuda? Pues nos ayuda a respecto el despacho aduanero, el trámite tanto de importación como de exportación en México, que se haga claramente y especificando qué sí hacemos y qué no hacemos. Ejemplo, respecto a las exportaciones, si yo digo, yo me comprometo a entregar la mercancía en el país de mi cliente, pues ya estoy diciéndole al agente aduanal, al transportista, o sea, todos los involucrados en el proceso logístico, que yo soy el responsable, que yo tengo que supervisar, que yo tengo que cotizar y que tengo que llegar allá. Entonces, me interesa saber todo el proceso hasta que llego al país de mi cliente. Pero, ¿qué pasa si yo importo? Si yo importo, entramos en un tema de la valoración aduanera a las importaciones. ¿Por qué? Porque aquí en México tenemos que pagar impuestos por el valor de la mercancía, de lo que vale cuando la mercancía está en la aduana de entrada en nuestro país. Entonces, si yo pago el flete, ahí tengo que sumarlo a mi base gravable para pagar impuestos. O el seguro. O el seguro. O alguna comisión que, digo, el Incoterm no nos habla más que de flete y seguro. Pero hay otros gastos en el extranjero que también pueden llegar a ocurrir por el importador y que también se le suman como incrementables. O una regalía también, ¿no? Una regalía, una comisión. Pasa mucho a veces que mandan a hacer moldes, lo que le llaman testing también, como moldes al extranjero para poder, te mando a hacer un molde y ya con ese molde me puedes fabricar los productos y ese molde pues es un incrementable. Hay muchos términos ya más particulares, ¿no? Pero sí es bien importante que las partes, comprador y vendedor, tengan claro que sí están pagando y que no están pagando para ver si deben de considerarlo en su valoración de impuestos o no. Por ejemplo, muchas veces hay empresas que no saben, o sea, creo que el problema es el desconocimiento, porque ellos están acostumbrados a que todo les llega por UPS, por DHL, por FedEx, pero cuando le decimos, a ver, ¿quién paga el flete? No sé. ¿Cómo que no sabes? Me dice, es que hay unos envíos que vienen con la cuenta del proveedor, pero otros envíos sí me lo ponen a mi cuenta. Bueno, ¿cómo diferenciamos cuando el proveedor lo paga y cuando tú lo pagas? Entonces, esa estructura es importante para temas de valoración porque ya de ahí depende el pago de impuestos y en la ley aduanera y en la ley fiscal, en el código fiscal y en las reglas de comercio exterior, están previstas sanciones si un importador determina una base incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 200 de la ley aduanera se establece que pueden el SAT establecer una multa desde los 62,000 hasta los 82,000 pesos aproximadamente por cada pedimento que tenga una base gravable mal determinada. Esto lo podemos detectar en importaciones, porque ahí sí hay una base de impuestos. A las exportaciones, como por lo general no hay impuestos, pues no estamos en este supuesto. Perfecto. Muy bien. El tema de los Incoterms en las áreas en las áreas al interior de una empresa. Muchas veces decimos, bueno, el Incoterm solamente es para el departamento de logística, ¿no? Que él se encargue cómo lo lleva, cómo lo entrega y ya. Pero no, todas las áreas de una empresa deben de entender qué son los Incoterms, cuál es cuál y aparte cuál están aplicando. Porque voy a empezar, ¿no? Compras. Si yo soy una empresa que importa mercancía o compra mercancía del extranjero, pues es mi base para cotizar lo que voy a comprar.
O sea, ¿cuánto cuesta este insumo? 5 pesos, pero 5 pesos puesto ¿en dónde? Puesto en China o ya puesto aquí en el aeropuerto de Guadalajara o aquí en el puerto de Manzanillo. Entonces, ahí el Incoterm es clave para poder comparar los precios de lo que estoy comprando, ¿no? Ventas. Yo voy a vender productos al extranjero. Quien vende, quien hace la negociación, sea una persona de ventas, una persona de marketing, o a veces me toca el mismo director general es quien está negociando al extranjero. Claro. Quien vende debe tener bien claro el Incoterm en el cual se está comprometiendo a vender, porque hay veces que el dueño es quien negocia, sí, te vendo un contenedor y te lo dejo en tu planta, pero no tienen ni idea de esa exportación de ese contenedor, qué pasa en el país destino, cómo se importa, no tienen un contacto allá, no saben cómo contratar un flete en el país destino, y ella se comprometió que se lo va a dejar en la puerta del cliente. Entonces, pues pone a llorar al departamento logístico y a toda la empresa para poder lograr esa negociación cuando no tienen la experiencia. Entonces, quien vende tiene que tener muy claro, bueno, hasta dónde me voy a comprometer con el cliente y que mejor sea una negociación efectiva, que no le quede mal, que no suframos y que no le termine poniendo de más. Porque muchas veces, o sea, por quedar bien con el cliente, pues le salimos perdiendo, ¿no? A los temas de los costos. La logística. El departamento logístico tiene que tener clave, obviamente, cuál es el Incoterm, porque él es al final de cuentas quien va a coordinar a los actores, a todos los que participan y va a estar dando el seguimiento y la supervisión. Finanzas. Finanzas también tiene que entender el Incoterm para que el que paga, finanzas es quien hace los pagos. Entonces, a ver, estoy pagando una mercancía, pero ¿puesta en dónde? Porque a veces le pueden meter gol que el precio ya era puesto en Manzanillo y resulta que me cotizaron puesto en Manzanillo, pero a la hora de la hora no, y terminé contratando el flete, entonces pagué aparte un flete, pero el precio del proveedor pues dice que es hasta acá, ya no supe si hay un error en documentación o me está cobrando doble. Entonces, esa parte de finanzas también muy entendible para que cuestione toda esta cuestión de los temas de la documentación. El tema de aduanas, el departamento o la persona que se hace responsable de la importación y de la exportación. ¿Para qué? Porque la legalidad a nombre de quién se libera o a nombre de quién se introduce aquí en el país, eso es algo básico para cualquier tema de leyes, ¿no? Y la dirección general, pues también, para que ellos sepan, o sea, cómo estoy comprando y cómo estoy vendiendo, qué es lo más óptimo para mi empresa, porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el Incoterm que me recomiendas? Es que no te puedo recomendar uno. O sea, hay empresas que pueden, por sus herramientas y por sus contactos y por sus proveedores de servicio, pueden, negociar un Incoterm que sea ponerlo hasta allá, o hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Yo te lo dejo aquí. Entonces, eso es importante, ¿no? Que las empresas sepan los recursos que tienen para saber entonces qué negociar. Yo aquí estoy hablando de departamentos. Me queda claro que hay pequeñas y medianas empresas que no tienen una estructura de departamentos, una estructura organizacional, pero sí, lo que sí debe de haber, independientemente de cómo funcionen, son responsables de área. Claro. Y que ese responsable sepa qué función tiene que hacer. Entonces, si estos departamentos los hace 1, 2, 3 personas, pues sí es importante que lo considere. Todo el mundo tiene que estar enterado. Todo el mundo. De hecho, a nosotros cuando nos han contratado capacitaciones de Incoterms, las empresas están todos los departamentos. O sea, y algo que se me hace bien padre es que a veces nos estoy hablando y el de compras voltea y pone los ojos así y el de logística, ya ves, te dije. O sea, como que cada quien lo vive de una forma distinta y hasta que alguien se los presente de una forma global, entienden que entre ellos se tienen que hablar. Y entre ellos lo que hace un proceso, luego sigue otro y así. Claro, muy bien. Entonces, bueno, les voy a explicar los Incoterms a través de 4 grupos, así es como están redactados. Me gusta exponerlo de esta forma para que sea más fácil poderlos aprender. El grupo el Lexworks, es bueno, algo que también es importante, me voy a adelantar un poquito y ahorita me regreso a esta lámina. ¿Sí? Solamente para que los vean en cuestión logística, ¿no? Los Incoterms están redactados, la redacción es desde la parte del vendedor, o sea, empezamos de aquí hacia acá. Correcto. Entonces, la redacción siempre está establecida desde la parte que vende, que por lo general es el exportador, y
al final es el comprador o el importador. Entonces, en este orden está redactado. Ahorita vamos a ver cada uno, ¿no? Entonces, el Incoterm, el Ex-Works. El Ex-Works es el Incoterm que tiene la mínima responsabilidad de parte del vendedor. Pero la mínima es la mínima. Incluso el vendedor no exporta, no hay un trámite de exportación a su nombre. Por eso yo digo que el Ex-Works es el más mal utilizado, porque muchas veces un vendedor dice, oye, yo te lo entrego aquí en mi fábrica. Sí, eso de entregarlo en mi fábrica es un Ex-Works, pero ¿quién va a hacer el trámite de exportación? ¿A nombre de quién va a salir el pedimento? Si tú como vendedor sales en el pedimento de exportación, entonces sí estás exportando, aunque lo entregues en tu fábrica. Claro. Ahí ya asumiste una responsabilidad legal. Entonces no sería un Ex-Works, sería un grupo F. Porque la F, ¿qué significa? La F significa free, libre de dos cosas. El vendedor deja libre de trámites en su país, que significa ya exportado, y deja libre al transporte contratado por el comprador. O sea, él no paga el transporte, pero se lo entrega al transporte principal. Ese transporte principal es un punto importante porque a veces hay confusión. Correcto. Cuando hablamos de transporte principal o de transporte en Incoterms, estamos hablando del transporte que va de un país a otro, o sea, el internacional. Correcto. En el Inter pueden haber transportes locales. Claro. Ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de aéreo, pero si yo contrato DHL para que se vaya aéreo, DHL puede tener una camionetita de DHL que va y me recolecta en mi planta. Entonces ya hubo una extensión de ese transporte principal, pero el principal es el avión, o sea, es el que va de un país a otro. Correcto. Entonces, en el grupo F, el vendedor deja libre de trámites y libre entregado al transporte principal, independientemente del medio de transporte que más adelante lo vamos a ver. Bien. En el grupo C, al vendedor le cuesta lo más caro en un proceso internacional, que lo más caro pues es el flete y el seguro en caso de contratarlo, ¿no? Entonces el vendedor ya paga el flete y el seguro internacional. Correcto. Y en el grupo, hacia adelante. Aquí todavía no estamos hablando de obligaciones, ¿verdad? Aquí simplemente estamos hablando de costos, ¿no? Exactamente, aquí solamente estamos hablando de costos, porque de hecho cuando veamos cada uno de los términos vamos a ver que nos puede costar algo, pero no nos hacemos responsables. Perfecto. Entonces, esas son las particularidades de cada término que hay que tener bien claras. Bien. Sí. Y en el grupo D, el D es delivery. Delivery es que el vendedor ya entrega en el país del comprador. O sea, ya estoy en el país de mi cliente y estoy entregando allá. ¿En qué punto? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, básicamente viendo el tema de de la cuestión logística. Ahorita vamos a ver varios flujos logísticos de cada uno de los términos, pero si lo queremos ver de esta forma, el Ex-Works es el más sencillo y conforme vamos avanzando, ahorita los términos que platicamos van avanzando el costo, el riesgo y la responsabilidad. Entonces, estos tres términos que hablamos, de si yo ya estoy en un FCA, el vendedor ya asumió un costo y un riesgo. Correcto. En este caso, ¿cuál sería? Pues de entregar aquí y no preocuparse por nada, aquí ya está exportando la mercancía, ya está pagando un agente banal, o sea, correcto, ya está liberándola. Y correcto, así sucesivamente con cada uno, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar. Si yo soy el que importa, pues yo me tengo que poner en este lado, ¿no? Este es el término más cómodo para mí. Si yo exporto, este es el más cómodo, pero cuando hablo de más cómodo no quiere decir que es el más conveniente. Claro. Digo que es el más cómodo porque pues no es lo que, no me implica mucho o muchas claro, actividades por hacer, pero no necesariamente es el más conveniente. Correcto. No me involucro, pues. No me involucro, exactamente. Bueno, hablando del Ex-Works, ¿por qué comento que el Ex-Works es el más mal aplicado? Porque, por ejemplo, en nuestro país, aquí en México, nosotros no podemos vender Ex-Works a la exportación. ¿Por qué? Porque para poder vender a 0% de IVA, pues tengo que tener una factura sin IVA y un pedimento de exportación a mi nombre que ampare esa factura a 0% de IVA, porque si no tendría que ser una venta nacional con IVA.
Entonces, Correcto. si yo no tengo un pedimento a mi nombre, yo no puedo vender a 0% como si fuera una exportación. Correcto. Entonces, ahí es donde, pues, a fuerza tengo que ser ya del grupo F, porque en el F ya me obliga a dejarlo libre, a hacer el pedimento. Correcto. Oye, pero vienen y recolectan a mi planta. No importa, porque a lo mejor vienen y recolectan a tu planta, pero tú terminas haciendo el pedimento de exportación aquí o en la frontera. Independientemente de donde sea, la legalización es tuya. Correcto. Entonces, si yo voy a vender a 0% de IVA, forzosamente mi término tiene que ser FCA, no puede ser Ex-Works. Una pregunta, ¿es el caso de los artesanos, por ejemplo, el ex-works? Es decir, que venden pues prácticamente afuera de su taller con una factura de una venta nacional con el IVA, ahí se acaba su responsabilidad y su involucramiento en el proceso, ¿no? No están, Exactamente. de alguna manera se puede decir que no están exportando. Exacto, no están exportando, ellos no, porque como lo dices, es una venta nacional. Ahí el tema es que hay, aparte de dos temas, pueden ser productos exentos de IVA, que no causan IVA incluso en término nacional, como Claro, el agro, como la cuestión agro, pues alimento. el IVA es por el producto, ¿no? No causan. Pero, por Correcto. ejemplo, con el tema de los artesanos, si el producto causa IVA, es una venta nacional y alguien más se lo lleva y alguien más lo exporta. Claro, Aquí el tema es que cada vez hay más implicaciones fiscales en temas de comercio, que quien exporta ese producto que el artesano vendió con IVA, tiene que hacer una factura fiscal para poderla exportar, porque ya todas claro, las exportaciones a uno tienen que llevar CFDI. claro. Entonces ahí estamos facturando dos veces un mismo producto. Incrementa el precio, de alguna manera. Exactamente, incrementa el precio. Bueno, Entonces no es lo más viable y correcto. ahí la importancia es sí dar una muy buena capacitación a estos artesanos. ¿Por qué? Porque exportar es sumamente sencillo, es solamente cuestión de capacitación y de planeación. Correcto. Entonces es lograr a través de estos programas de Yo Exporto capacitarse para poderlo lograr, porque es algo muy sencillo. Muy bien. Exacto, entonces, bueno, así es como funciona el Incoterm, el Lexworks, ¿no? El vendedor no está obligado a absolutamente nada y el comprador es el que hace absolutamente todo, desde venir a recolectar, conseguir quién se lo lleve, quién lo exporte, a nombre de quién lo exporte. Esto podría ocurrir en una empresa de mensajería. Cuando yo contrato a FedEx, y FedEx es el que funge como exportador y me lo lleva y me lo entrega, ¿no? Pero yo como vendedor, en teoría, no estoy exportando. Correcto. El Eso, grupo, ajá, perdón, Aletia, eso tiene una implicación para asuntos estadísticos. Esa es una exportación que no aparece en las estadísticas, ¿no? Porque fue una venta nacional, ¿no? de Cuando es, acuerdo, bueno, normalmente, ¿no? de acuerdo. De hecho, cuando hay personas que dicen, es que yo exporto de forma indirecta. A ver, exportas de forma indirecta, ¿cómo? No, es que mi producto es de exportación. Tu producto puede ser de exportación porque tiene la calidad y las cuestiones técnicas pero no estás exportando tú. Correcto, Porque sí, a nivel nacional, la estadística de quién exporta es quién sale en el pedimento. correcto. Okay. Entonces, ahí es donde se hace como el link, ¿no? Perfecto, muy bien. En el FCA, que quedamos que el FCA puede ser de cualquier medio de transporte, estoy poniendo dos esquemas porque es muy distinto un FCA aéreo a un FCA terrestre. Ahorita les voy a explicar por qué. Imaginen que yo soy el vendedor y que voy a exportar berries a Europa y se va a ir aéreo. Entonces yo como vendedor me hago responsable de hacer esta exportación para poder tener un pedimento a mi nombre, ¿no? Entonces, el vendedor fabrica las berries, las empaca, las etiqueta y las deja listas. ¿Para qué? Para dejarla libre de trámites que ocurre en la aduana y libre entregado al transporte principal. Si ese transporte principal tiene una extensión terrestre, igual yo se lo estoy entregando aquí, pero aquí estoy dejando libre de trámites, entonces aquí es donde mi punto de responsabilidad y costo termina, Ok, en cuanto le entrego al transporte y lo dejé libre de trámites en México. ok, A partir de aquí en adelante ya es responsabilidad del comprador. Yo ya no me hago responsable de si se cae el avión, se echan a perder, nada, porque quien está pagando el transporte es el comprador, quien tiene que supervisar que cumplan con los lineamientos de temperatura es el comprador. Esto es un correcto, FCA aéreo. Pero correcto. el mismo caso en terrestre cambia totalmente. ¿Por qué? A pesar de que es el mismo término.
Porque imagínense que mi exportación sea terrestre a Estados Unidos. El transporte principal, ¿cuál va a ser? El camión que va a venir a mi planta porque es el que va a hacer el cruce, tal cual. Entonces, yo voy a entregar aquí al transporte principal, pero tengo que coordinarme con él porque mi exportación es en Laredo o es en frontera. Entonces, este trayecto de lo que ocurre en México está en el aire, porque yo digo que se hace responsable él porque ya le entregué, pero todavía no lo dejo libre en México. Entonces, si le pasa algo, yo soy el responsable legal, porque la mercancía yo la estoy exportando, ¿no? Y está mi nombre. Pero también le puedo echar la culpa al transporte principal pagado por el comprador, porque digo, ¿cómo sé que él no está coludido con alguien más para un robo o no tuvo los cuidados necesarios? Claro. Entonces, en un FCA terrestre, el riesgo y la responsabilidad y esto termina en diferente punto. Y ahí eso es bien importante que las partes lo sepan para que lo puedan negociar. Por eso digo que debe de haber un contrato para que todas estas cosas que pueden llegar a ocurrir queden por escrito. ¿Qué pasa en caso de? Porque si todo lo asumimos, podemos llegar a tener muchos problemas. Correcto. El FAS que es libre a un costado del buque. En el F igual, dejo libre la mercancía de entregada al transporte principal, que en este caso es el buque, y libre de trámites. Aquí la diferencia es que, bueno, aparte del medio de transporte, yo dejo a un costado del buque. Correcto. A un costado del buque no significa literal que el vendedor va a poder llegar y dejarla a un costado. Hay procesos en la aduana. De hecho, para poder exportar marítimo, me piden que la mercancía llegue por lo menos 5 días antes de cuando va a salir el buque. Entonces, tengo que dejar ese contenedor 5 días antes, exportarlo y dejarlo en la almacenadora, que mi costado del buque sería la almacenadora, hasta que se haga la recolección, ¿no? Correcto. Entonces, mi responsabilidad y costo como vendedor terminaría en cuanto ya lo dejo aquí exportado y se queda en la almacenadora. Correcto. En teoría y según el Incoterm, ahí debe de terminar. Pero, sí. ¿Qué ocurre en la vida real? ¿Qué pasa si este contenedor no se sube? Y ocurre lo que pasa, lo que se rola el contenedor, que ¿sabes qué? Ya no ocupo, se va a ir el buque y se va a pasar a la siguiente salida. Claro. Se rola el contenedor y ¿qué ocurre? Este contenedor se queda almacenado. ¿Cuántos días? Los días que sean necesarios hasta que haya otra salida de ese buque. ¿Y quién paga el almacenaje? ¿Quién lo paga? ¿Quién debería de pagarlo según el Incoterm? El comprador. Porque claro. Él a partir de que lo dejó aquí ya no se hace responsable. Claro. Quien hizo mal su chamba fue la naviera, no hubo una buena planeación. En la vida real, ¿a quién se lo cobran? Al vendedor. Porque la almacenadora no tiene los datos del comprador para facturarle a un extranjero y lo que hace la almacenadora por ese almacenaje se lo factura al agente aduanal y el agente aduanal se lo factura al exportador. Claro. Entonces, esos gastos no previstos que no están en el Incoterm y que aunque el Incoterm dice que debería de ser otra cosa, pues aquí en México ocurren particularidades que tenemos que saber. Y por eso vuelvo a mi comentario del inicio de la sesión, ¿no? De la importancia que hay el poder dejar por escrito todo lo que puede llegar a ocurrir, porque el Incoterm no lo prevé. Muy bien. La única diferencia entre el FAS y el FOB, que el FOB es muy conocido, es que pues lo dejo arriba del buque, ¿no? Entonces, este almacenaje, esta custodia, esto que puede llegar a ocurrir sí es mi responsabilidad y costo. Correcto. Ya el Incoterm lo dice. Y me hago responsable hasta que esté arriba del buque. Incluyendo a las maniobras incluso de subir el contenedor al buque, ¿no? Exactamente. Todo el costo hasta que quede arriba del buque. Correcto. Y el riesgo y la responsabilidad es no solamente que quede cargado, sino que el buque debe de zarpar. ¿Qué significa que zarpe? Zarpar es que salga de aguas territoriales, 20 kilómetros a partir del puerto. Si por alguna razón no sale, entonces hay problemas. Por una tormenta o cosas por el estilo, o haya demasiado tráfico en los puertos. Bueno. Ahí sigue siendo responsabilidad del vendedor. Por eso cuando yo voy a comprar algo, principalmente de China, pues yo quiero que sea un FOB para no preocuparme de todo lo que pasa en el puerto chino, ¿no? Pero es lo mismo cuando yo exporto, pues quien me está comprando en el extranjero quiere que yo me encargue que ya se suba el buque y el buque se vaya. Él pagará el buque y él será cargo de todo lo demás, pero él ya quiere preocuparse de a partir de que esté arriba. Entonces, exacto, si hay alguna tormenta, algún problema de clima,
o por algo el buque no zarpó, no salió, porque recuerden que el proceso logístico tardan un día en cargar todos los contenedores, entonces cargan y al día siguiente zarpa. Entonces, si algo ocurre, pues lamentablemente sigo siendo responsable. De hecho, esta parte de que el buque zarpe fue algo que se incluyó en los 2010, si no me equivoco, en los Incoterms 2000 o 2010, antes de los 2010, porque hubo muchas controversias a nivel internacional de que decían, oye, quedó cargado. Pues sí, pero no salió de tu país. Entonces, estas controversias fue lo que originaron que se incorporara esta especificación. Muy bien. Respecto al grupo C, en el C ya me está costando lo más caro, que es el flete. Correcto. Pero aunque me cuesta, yo como vendedor no me hago responsable de lo que ocurra. Aquí es donde uno de estos términos en donde el costo es muy diferente del riesgo y la responsabilidad. Correcto. Yo como vendedor, pues resulta que tengo muy buena tarifa, entonces prefiero venderle pagando el flete internacional hasta acá y él dice, no, tú paga el flete. Perfecto. Pero no me hago responsable de lo que le pasa en el trayecto. Correcto. Si tú quieres que alguien se haga responsable, entonces va a ser un flete y seguro. Correcto. Y ese seguro es el que se hace responsable. De hecho, aunque el vendedor pague el flete y pague el seguro va a nombre del comprador. Quien tiene que hacerlo efectivo es el comprador. La póliza es pagada por uno, pero beneficiada a otro. Okay. El beneficiario es el que tiene que hacer todo el trámite. ¿Ahí hay de alguna manera un endoso o cuál es la operación que hace la compañía de seguros? No, el seguro dice contratado por el vendedor, beneficiario, el comprador. Y a favor de, igual que la guía aérea o la guía marítima, el BL. Perfecto. Entonces, esta parte de los seguros, obviamente, tiene mucho que ver el tipo de mercancía. Y aquí me quiero detener para hacer hincapié en la importancia de los seguros. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, ¿cuál va a ser el riesgo? Pueden haber riesgos, bueno, la delincuencia está tremenda, ¿no? El riesgo del clima, o sea, han ocurrido efectos de clima y efectos naturales cada vez más frecuentes, tormentas, que la mercancía pueda llegar a mermarse, por ejemplo, lo que es alcohol, que con mucho calor se evapora y el producto llega completo, pero llega a la mitad la botella. O sea, hay muchos riesgos que sí necesitamos tener presentes. Por eso yo sinceramente no recomendaría de, ay no, hazlo sin seguro, mira, para que no te incremente. Aparte, a las pólizas de seguro son muy accesibles. Aquí es algo que quiero que también los exportadores sepan. Que últimamente yo, a través de alianzas que hemos hecho nosotros como despacho, he estado muy en contacto con empresas de seguros. Y los seguros, la póliza es del 0.5 al 0.9 o al 1% del valor. O sea, del valor de la mercancía, que es nada. Es muy barato. Obviamente hay mercancías que sí tienen un porcentaje muy alto porque hay mercancías altamente robables, ¿no? Pero son muy específicas. Y digo, si es altamente robable, pues creo que no tienes que escatimar en un seguro. Es como quienes traemos un coche sin seguro o quienes compramos algo muy caro y no lo aseguramos por miedo a que le pase algo, ¿no? Un equipo, una máquina. Entonces, eso es algo que sí es importante que lo consideremos. Perfecto. En el CPT es exactamente el mismo caso que el CFR, nada más el medio de transporte aéreo o terrestre o ferroviario. Es exactamente el mismo caso. Los riesgos en un marítimo a un aéreo son diferentes, pero igual sigue habiendo riesgos. Aquí no se nos ha perdido una maleta en un transbordo. O sea, los riesgos siguen existiendo. Entonces, por eso la recomendación de que sea, bueno, incluso también en terrestre, que los riesgos cambian, que vaya asegurado, ¿no? O sea, aquí siempre es que vaya asegurado independientemente. Correcto. Respecto al transporte terrestre, lo único que quiero aclarar es que sí hay riesgos que se están aumentando. Por ejemplo, de hecho, últimamente ya podemos tener mucha información de cuáles son las rutas más robadas, más inseguras, qué tipo de mercancías están robando. Ahí está. Claro. Hay estadísticas. Entonces, los exportadores, yo digo que la información es poder. Entonces, si yo voy a exportar, tengo que estar informado y tengo que saber qué es lo que más me conviene para lo que les comentaba, no quedar mal a mi cliente y poder hacer que no perder mi mercancía. Correcto.
Y bueno, ya el último grupo es el grupo D, el delivery. Este Incoterm es nuevo porque se cambió el DAT al DPU. Es el único cambio que ocurrió a fondo en los Incoterms 2020. Correcto. Antes era DAT, Deliver at Terminal. Ahora es DPU, Deliver at Place Unload. O sea, logísticamente es lo mismo, solamente se renombró. ¿Por qué fue esa renombre? Porque no querían dejar la palabra terminal y querían dejar cualquier lugar más general. Recuerden que aquí en México es muy obvio que la terminal, el punto de entrega de la mercancía es antes de la aduana de importación del comprador. O sea, llega al país y tiene que haber un proceso de internación. Entonces, para nosotros, este punto siempre va a ser una terminal aérea, terrestre o marítima. Pero en otros países no le llaman terminal. Entonces, por eso lo dejaron como muy general. Perfecto. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, la entrega es antes de esta importación. El DAP es una entrega en el punto acordado. El vendedor se obliga a entregar en cualquier punto del país del comprador. Puede ser en su propia fábrica o en cualquier otro punto. Incluso logísticamente ese punto quiere decir que la mercancía salió de la aduana. Pero el proceso de importación, quien lo hace es el comprador. O sea, el importador es el que paga los impuestos, es el que hace el pedimento de importación y eres el responsable legal y fiscal de esa mercancía. Y el DDP es donde el vendedor se encarga de absolutamente todo hasta entregarlo a su fábrica, incluso también de importarlo. Y este término solamente lo puedes hacer a través de una empresa de mensajería. ¿Por qué? Porque el vendedor no tiene figura fiscal y legal en un país extranjero. O sea, no se puede, él no va a poder importar aunque le entregue aquí. Entonces, cuando alguien negocia DDP es porque lo hace a través de una empresa de mensajería. Una pregunta, Aletia. ¿Y si mi empresa tiene una oficina en ese país, yo puedo exportar a mi oficina y mi oficina que entregue a mi comprador? Exactamente, y ahí sí sería un DDP porque tú te estás haciendo responsable de todo. Me quedó claro, muy bien. Así es. Y digo, pues básicamente estos son los términos de Incoterms, ¿no? O sea, de una forma muy general, muy gráfica. Lo que yo considero importante es entender qué es lo que más me conviene en base a la negociación con mi cliente, para entonces poderlo negociar y sobre todo saber quiénes son los involucrados, ¿no? No me puedo comprometer a negociar un Incoterm que no sé o que no voy a cumplir y que no me conviene. Entonces, básicamente, esta es mi explicación de los Incoterms y mi sugerencia y mi conclusión sería la importancia de que los exportadores y los empresarios conozcan ¿qué es lo que me conviene para poder hacer que esta negociación de exportación sea una negociación a largo plazo? No verlo como el primer embarque, no verlo como algo que quiero que sea recurrente y que quiero que sea bien desde la primera vez que lo haga. Que sea exitosa, ¿verdad? Así es, que sea exitosa. Aletia, pues muchísimas gracias. Ha sido clarísima tu exposición. Creo que a todos nos ha quedado muy claro este tema que es complicado, no es sencillo, hay que familiarizarse con él. Pero para eso están ustedes también como despacho, para resolver cualquier duda de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En este tema. Así es, sí, con mucho gusto. Ahí se quedan mis datos para poderlos apoyar en el término de consultoría que requieran. Y te vamos a comprometer que próximamente tengamos contigo la oportunidad que nos hables un poquito acerca de las empresas IMEX, de cómo aprovechar el programa de fomento que ha implementado el gobierno federal o implementó desde hace algunos años, para que las empresas conozcan las ventajas que tiene un programa de esta naturaleza, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias nuevamente, Aletia, te lo agradecemos muchísimo. Esperamos vernos pronto, te lo agradezco mucho. Claro que sí, gracias a ti, Luis Fernando, y gracias a su auditorio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.